Hola gente, ¿cómo están? Voy a continuar con este podcast y si resulta por fin reconocible nuestro protagonista, el género de la ciencia ficción. Pero también hay que hablar de otro tema que es capaz de despertar el sentido de la maravilla, como lo hace la ciencia ficción. No es sencillo porque estamos hablando de un género muchísimo más amplio, la fantasía, que comparte con la ciencia ficción esos dos rasgos, lo especulativo y lo maravilloso. Pero es una cosa distinta desde el humilde punto de vista de este que les habla y no debe confundirse una con la otra, aunque parece que cada vez se tocan más en las últimas décadas. De hecho, uno de los puntos con los que quería empezar a hablar es Sandman, la serie que se estrena hoy, basada en el cómic de Neil Gaiman, que es toda una fantasía postmoderna imbricada en la cultura del cómic y la ciencia ficción. Pero empecemos con un título muchísimo más conocido de ejemplo en la novela fantástica y que es la obra por antonomasia. La trilogía de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. No voy a poder abarcar toda la obra, pero como sin duda constituye un verdadero epítome de la capacidad humana de inventar mundos alternativos, de especular, en fin, de cautivar al lector atrapándolo en una sutil red mágica de magnífica coherencia, perfectamente construida, al punto de despertar en él el deseo de abandonar la prosaica realidad en pos del maravilloso viaje que el autor propone. Es un tema del que vale la pena hablar y ver los puntos de comparación, pero ¿es eso ciencia ficción? No, porque ¿dónde está la ciencia? Más allá de las armas, catapultas y formas de tecnología que utilizan los orcos bajo las órdenes de Saruman para poder ir al frente de batalla con pólvora y explosivos, ¿se podría comparar a Sauron, el Señor Oscuro, con un científico loco que se vale de la tecnología y que solo él posee para imponer al mundo sus atroces designios? No hay semejanza entre este perverso ser y toda la colección de Mad Doctors de la ciencia ficción clásica o los personajes modernos que podrían ir desde el Dr. Frankenstein hasta Rick Sánchez. Aquí los personajes se valen de la magia, en la ciencia ficción se valen de la ciencia. Hay una excepción donde la frontera no está perfectamente clara o definida, sino que por el contrario se entreteje como una red de misterios entre ciencia y magia, como es en el universo de los libros de Jack Vance, pero este autor necesita su propio episodio. Si ya conoces el trabajo de Jack Vance o ya viste la serie Stranger Things temporada 4 completa, déjamelo en los comentarios. Pero volviendo al tema, el primer detalle es la diferencia entre ciencia ficción y fantasía. En el mundo de la fantasía, todo lo que sucede es imposible para nosotros en el mundo real. En el mundo de la ciencia ficción, todo lo que sucede es plausible y solo es imposible en nuestra experiencia actual, pero puede dejar de serlo si encontramos la forma de que así suceda. Los viajes espaciales, al menos tripulados a la Luna, son un ejemplo de ello. Se trata de una frontera de naturaleza epistemológica, pero para no complicarse mucho en el podcast, fantasía y ciencia ficción son dos mundos distintos, no solo por ser dos géneros distintos, sino porque tienen dos naturalezas distintas, incluso dos leyes distintas. Ahora, la ciencia ficción no solo debe ser especulativa y maravillosa, debe incluir entre sus elementos necesariamente la ciencia. Naturalmente, no es la ciencia que conocemos, pues sus límites serían muy estrechos para hacer posible la especulación, ya no digamos la aventura, o los detalles que se vuelven tan deliciosos en los subgéneros. No, poner algo demasiado prosaico va más con el documental, la novela histórica, que puede incluir elementos de ciencia, o el drama realista. Hay infinidad de dramas basados en la historia de la medicina que cumplen perfectamente con ese tipo de propósito en su propio género. Aquí se trata de otra ciencia, de un conocimiento más avanzado, imposible o al menos improbable en nuestro presente, pero verosímil, de modo que, siendo consciente de ello, el lector o el espectador llega a suspender de forma voluntaria su incredulidad y se sumergen en el mundo que le propone el autor. Citando a Sam Moskowitz, historiador norteamericano de la ciencia ficción, esta es una rama de la fantasía identificada por el hecho de que facilita la suspensión voluntaria de la incredulidad por parte de los lectores al utilizar una atmósfera de verosimilitud científica gracias a la especulación imaginativa en los campos de las ciencias físicas, el espacio, el tiempo, las ciencias sociales y la filosofía. Obviamente aquí ciencia se utiliza en un sentido muy amplio y eso es quizás se ha hecho que su definición ha perdido actualidad con el paso del tiempo al comparar el género de la ciencia ficción
con la ciencia y su divulgación, porque no quiero ser reduccionista, pero piénsenlo de esta manera. Cuando vemos una película de Star Wars y una nave explota en el espacio, escuchamos la explosión, bueno, eso contradice las leyes de la física, pero no importa, aquí la ciencia está en función de la fantasía. Por eso es la forma quizás más laxa de ciencia ficción, en la que tenemos la aventura ante todo, la emoción, lo inesperado, los personajes que arriesgan su vida, pero hay un cierto nivel de ciencia en las naves, en las armas, en el contacto con otras especies, en este caso prácticamente todas humanoides, una crítica muy dura que les hizo Carl Sagan al respecto del día de su estreno, muy independientemente de que no sé si en el universo de Star Wars, por ejemplo, toda esa galaxia tiene una sutil atmósfera interplanetaria, lo cual permitiría que se escuchen las explosiones, y además todos y cada uno de los seres de esa galaxia, que son de origen primordialmente humanoide, son colonos que vinieron de un solo planeta prácticamente espaciocéntrico como lo es Coruscant. Si alguien sabe muchísimo más del tema que yo y me pueda contar acerca de los orígenes previos a toda la mitología de la historia de Jedi de unos 10.000 años antes de la batalla de Yavin, se lo agradecería muchísimo. Por otro lado, esa misma definición e interpolación puede servir para hablar más de la ciencia ficción hard, aquella en la que la narrativa es importante, puesto que maneja muchos aspectos de crítica social, no tanto de aventura o fantasía, pero están enmarcadas claramente en los parámetros de las ciencias naturales conocidas y de una interpolación hacia el conocimiento que nos puede brindar la matemática, la física teórica, descubrimientos en la biología, que se enfoca en los conocimientos y divulgación de la visión científica, salvaguardando a toda costa su coherencia con las noticias más recientes, e incluso se podría decir que se le hace un altar al rigor científico, las posibilidades de la teorización que ofrece y desde luego los posibles valores artísticos de la obra. O sea, tenemos verdaderos epítomes de ese subgénero con muchas obras de Larry Niven, por ejemplo Mundo Anillo de 1970, de Arthur C. Clarke, Cita con Rama de 1972, de Kim Stanley Robinson, las trilogías marcianas de 1992 al 96, y me atreveré a poner en la cima a Stanislav Lem con Solaris de 1961. Pero lo bueno de todo esto es que el género sin duda sigue enriqueciéndose de todo ello, y existe mucha y muy buena ciencia ficción en la que es imprescindible una cuota científica que cubre con las especulaciones del género y las ramas del saber humano conectada con la antropología, la sociología, la política e incluso la filosofía, hasta el otro extremo donde tenemos aventuras, parodias o series animadas en donde se explotan conceptos de ciencia ficción u otras obras de ciencia ficción ampliamente reconocidas para poder dar entretenimiento con un pequeñísimo toque de crítica social y sátira, como lo hace la serie Futurama. Y se me ha hecho muy curioso cómo en la ciencia ficción se ha podido hacer incluso un cierto grado de crítica religiosa que a su vez ha generado no solo nuevos fans, sino todo un submundo de fanfiction, especulación, teorías y hasta nuevas formas de interpretar cosmovisiones. Tal es el caso de un lejano pionero del género, el inglés Olaf Stapleton, quien ya en los años 30 del siglo pasado dio a la prensa obras como su extravagante Hacedor de Estrellas de 1937, una verdadera especulación filosófica en la que se interroga desde postulados agnósticos sobre la condición humana y el sentido mismo del universo, o cuestiones que tienen que ver con la bioética y los temas sobre anticipación a la evolución de la biología, o las situaciones que se han venido presentando ante las posibilidades y las consecuencias de la clonación, como sucede en El mundo de los No-A de Alfred Elton Van Vogt de 1945, libros que exploran sobre la ingeniería genética desde distintos ángulos y con distintos niveles de crítica, como lo pueden ser Parque Jurásico de Michael Crichton en 1990, Black Man de Richard K. Morgan de 2007, Los ojos de Heisenberg de Frank Herbert de 1966, Semillas estelares de James Blish de 1957, Mendigos de España de Nancy Criss en 1993 o Mutación de Robin Cook en 1990. Situaciones que llevan al extremo la acción humana sobre el entorno y la ecología, como en narraciones apocalípticas. Pongo de ejemplo El Día de los Trífidos de John Wyndham en 1951, o toda la serie de Dunas de Frank Herbert empezando en 1965, cuyo virtuosismo lleva a recrear todo el detalle de la delicadeza que tiene un planeta, su ecología y las posibles repercusiones para la vida humana, no solo en la biosfera, sino también a nivel social,
están las cuestiones de género. Obviamente aquí tendría yo que mencionar a Ursula K. Le Guin, que ha explorado temas tan diversos como la construcción social, las relaciones entre las culturas, la identidad de ser mujer o cómo funcionan los criterios tanto del patriarcado o del matriarcado. Pero siendo honesto, hay tanto de Ursula K. Le Guin que aún no he leído, así que me voy a limitar a mencionar El mundo bien perdido, un cuento de Theodore Sturgeon, incluido en La fuente del unicornio de 1953. Quizás hablar de esta crítica social enmarcada en una ciencia ficción dura, hay que centrarse en Un mundo feliz de Aldous Huxley en 1932, o al menos en la conocida película Gattaca, dirigida por Andrew Niccol en 1997, que reflexionaban sobre un hipotético futuro en el que la ingeniería genética ha creado una nueva sociedad, donde la división de clases ya no es el color de la piel o la riqueza, sino la manipulación de los genes, y es la clave de la desigualdad entre los individuos. Es difícil saber dónde clasificar a 1984, ya que la manera de especulación que utilizaba no tiene una ciencia tan dura, pero sin duda es un reflejo muy fuerte de la sociedad de 1894 en Inglaterra, pero tristemente parece una profecía de lo que estamos viviendo desde que existen las redes sociales. Alguna vez escuché que a George Orwell le preocupaba que llegáramos a vivir en un mundo donde no existiera la libertad, y que a Aldous Huxley le preocupaba que llegáramos a vivir en un mundo donde a nadie le importara tener libertad. Un detalle importante que he estado saltando por alto es el hecho de que ciencia ficción, que es la traducción que se ha dado al español del género science fiction, poniendo las palabras, transliterando más que traduciendo, quizás no alude por completo a la idea que se nos presenta con la locución en inglés, cuya traducción podría ser ficción científica o quizás ficción especulativa, pero estas destacan un rasgo que hemos visto que alude al género y que cobra más sentido con una definición y por el contenido del género que por el acierto del diccionario de la RAE en cuanto a lo que la ciencia ficción trata de englobar, especialmente si consideramos que abarca obras literarias, cinematográficas, cómic, actualmente podcast, contenido en video o multimedia, tal vez algún día hologramas. Así que de momento voy a decir que para mi punto de vista la ciencia ficción es el conjunto de manifestaciones de la creatividad humana que exploran el impacto sobre el individuo y la sociedad de avances verosímiles en distintas ramas del conocimiento, con el ánimo de despertar en ellas el sentido de la curiosidad, el fenómeno de lo maravilloso, la emoción del carácter estético, o en otras palabras, un impacto intelectual, un impacto emocional y un impacto artístico. Así que el género de la ciencia ficción está incluido dentro del arte, y como cualquier otro tipo de arte tiene un origen, cambios, un desarrollo, un destinatario, que es el ser humano, y está hecha con la intención principal de conmover, sin por ello dejar de hacer pensar. Ahora, la definición más sencilla que alguna vez escuché sobre ciencia ficción y sobre fantasía me la dijo un viejo amigo, en la que me contaba una anécdota sobre dos autores. Como no he podido localizar la anécdota original, voy a parafrasear y digamos que estamos a finales de los 50 y se encuentran hablando Tolkien y Asimov, y en un momento están debatiendo acerca de la diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía y del trabajo que hace cada uno. Y en un momento dado Tolkien le dice a Asimov: imagina por un momento que entra un personaje de piel y ropa de color verde, que trae un sombrero gracioso del que cuelga un cascabel, empieza a caminar, se acerca a la pared y sigue caminando por la pared hasta llegar al techo. Obviamente el sombrero gracioso con el cascabel va a caer hacia abajo. Ahora imagina un segundo personaje igual con piel y ropa de color verde, que trae un sombrero gracioso con un cascabel, camina hasta llegar a la pared, empieza a caminar por esta y sube, pero el cascabel no cae hacia abajo, sino que se mantiene en la misma posición cayendo hacia la pared. Y en ese momento Asimov dijera: no, espera, eso no tiene lógica, porque la gravedad tendría que afectar el cascabel aunque tenga un método para caminar por la pared que aparentemente desafía la gravedad. A lo cual contesta Tolkien: exactamente, esa es la diferencia entre fantasía y ciencia ficción. Pero hay otro detalle importante sobre la fantasía que es igual a la ciencia ficción y una característica sutil que es completamente diferente. Tanto fantasía como ciencia ficción están hechas por seres humanos y para seres humanos, y su base, independientemente de la aventura, del sentido de lo maravilloso o de todas las imposibilidades para alejarnos de la mundanidad, es la crítica social en una forma o en otra. En algún otro episodio del podcast comenté sobre la serie de libros The Witcher de Andrzej Sapkowski,
e incluso sobre los juegos de mesa que se han derivado de este, y de cómo hay todo un trasfondo acerca del conflicto racial en ese universo. ¿No hay acaso una larga lista de conflictos raciales en la serie Star Trek? ¿No hay toda una batalla en el interior del ser humano acerca de ceder ante la tentación del poder en El Señor de los Anillos? ¿Y acaso no nos advierte sobre el abuso del poder y el control en Fundación y todo el ciclo que escribió Isaac Asimov? Independientemente de la forma de abuso y esclavitud que podemos ver en películas de fantasía como Harry Potter y cómo se trata a los elfos domésticos, o cómo se ha tratado a los robots en casi todas las obras de ciencia ficción, empezando precisamente en las creadas por Asimov, no hay toda una larga lista de dudas existenciales, tanto en El Árbol de las Brujas como en Crónicas Marcianas. Ciertamente ambos son libros de Ray Bradbury, pero uno es fantasía y el otro es ciencia ficción. El detalle importante aquí no solo es el hecho de que son dos mundos diferentes, sino que son dos visiones en el tiempo diferentes. La ciencia ficción principalmente tiene su escena en el futuro, mientras que la fantasía en el pasado. Eso sí es una generalidad, tomando en cuenta que en la ciencia ficción hay muchas obras en las cuales el viaje a través del tiempo es un factor importante, como lo es El Sonido del Trueno, donde viajan al pasado para capturar dinosaurios. Y en algunas obras de fantasía estamos hablando de mundos post-apocalípticos, pero en los cuales se utiliza la magia, como es el caso de Zotique, en donde todo transcurre en el futuro. Tenemos interpolaciones entre la ciencia ficción y la fantasía que ocurren en un futuro ya pasado, por ejemplo tocando temas acerca de Hiperbórea, Lemuria o Atlántida. Como con todo lo dicho en estos capítulos del podcast, no se ha logrado trazar un perfil definitivo de lo que se puede entender como ciencia ficción, mucho menos voy a poder profundizar en todo lo que se puede entender como el género de fantasía, sin mencionar que tenemos otros géneros que se entrecruzan tomando muchos elementos de la fantasía, pero con un toque de ciencia o de realismo, como es el realismo mágico. Pero una definición completa del género exige, o al menos así entenderíamos, una reflexión sobre los temas que se abordan a través de su historia, lo cual necesitaría su propio podcast, los parámetros estilísticos que ha adoptado y toda la taxonomía y taxología de seres que han aparecido en la ciencia ficción, personajes reales o históricos creados por la mano del ser humano, como pueden ser los robots, o encuentros con otras especies en otros planetas, en otros tiempos o en otras dimensiones. Como estoy mencionando el tema de la fantasía, también habría que hacer un resumen de toda ciudad y lugar fantástico, como podría ser Macondo, Comala, Avalon, High Brasil, Nontrabada, obviamente la propia Atlántida. Independientemente de toda la tecnología, naves, armas, cosas como el sable láser, que es el equivalente a la espada mágica del cuento fantástico, y toda una innumerable colección de objetos de poder que van desde el anillo de los nivelungos hasta el anillo de linterna verde, obviamente pasando por el anillo único que le pertenece a Sauron. Sin tomar en cuenta que me quedaría yo corto con los juegos que tienen un ambiente de ciencia ficción, como lo son Axiom Verge y Valfaris, por mencionar solo un par. En cuanto al fondo, es decir, las preocupaciones que absorben la atención de los autores del género, los temas que abordan sus obras, tanto en la literatura, el cine y el cómic, es preciso reconocer que una relación detallada cubriría con creces e incluso excedería el espacio disponible en cualquier obra de texto, audio o video en la que se tratara este tema. A pesar de eso, es importante emprender al menos una aproximación de los temas más superficiales para poder tener un conocimiento básico de la ciencia ficción. Es imprescindible, antes de comenzar la tarea de analizar toda su historia, conocer los temas, aunque sea de la manera más básica, tomando en cuenta que este ensayo va a quedar incompleto. El tema por excelencia de las obras de ciencia ficción, sin duda, el primero en el que pensaría cualquiera que se aproxima por primera vez al asunto, es el viaje espacial, o en términos más técnicos, lo que conocemos como Space Opera, término que fue acuñado en 1941 por Wilson Tucker, con el ánimo un poco peyorativo de asimilar historias que en su momento consideraban mediocres de los seriales radiofónicos, patrocinados en aquel entonces por marcas de jabón, y por eso se les llamó soaps operas. Sin embargo, aunque ello debe toda posibilidad de fama de literatura o de cine,
en segunda fila, que todavía arrastra en la actualidad a muchas personas al género en una relación amor-odio. También es a estas que se debe la popularidad de la ciencia ficción y, bueno, para qué negarlo, el sentido de lo maravilloso y de la aventura que logra excitarnos a tantos de nosotros. Es cierto que estas obras de ciencia ficción son poco más que historias de aventura más o menos exóticas, con personajes similares a samuráis, a banqueros, aventureros, exploradores o magos, que normalmente suelen deslumbrar al público joven o a los niños, en mi caso así fue. Y sus argumentos son sencillos, sus personajes un poco planos, su acción trepidante, sus escenarios grandiosos, toda una escenografía que toma meses construir. Es rara la ópera espacial que va más allá de eso. Y sí, todo eso abarca las 3 trilogías de la Guerra de las Galaxias, la serie de televisión Serenity, la película de Disney El Abismo Negro, todo lo que se ha publicado, llevado al radio, al cine o a la animación de Flash Gordon, la adaptación al cine Invasión, las aventuras de John Carter y definitivamente Barbarella. Y abarca desde cómics como Guardianes de la Galaxia hasta parodias como Spaceballs. Pero sin duda la exploración espacial tiene otros enfoques un poco más duros o técnicos, tocando temas más serios y más íntimos del ser humano, como las obras de Arthur C. Clarke 2001, que está basada en su propia obra El Centinela y que dio pie a las películas del mismo nombre y a la continuación en 2010. Otro tema, un tanto podría decirse común, son los viajes en el tiempo, aunque es mi tema predilecto. Con la diferencia de que ese tema sí se ha prestado con mucha mayor frecuencia a servir de pretexto para abordar reflexiones profundas acerca de la condición humana. Así suele suceder en el caso del propio H.G. Wells, cuya novela La máquina del tiempo de 1895, con sus Eloys y Morlocks, fue un trasunto un poco naif de la burguesía y del proletariado industrial que nos ofrece una alegoría a la crítica de luchas de clases en Inglaterra a finales del siglo XIX, pero que también es un reflejo de hacia dónde podría llegar la condición humana si descuidamos nuestra sociedad y continuamos abusando de nuestra suerte, sea en la ecología, la política o el entendimiento entre las culturas y las minorías. Dentro de esto, quizás el subtema más relevante y más evidente es la paradoja temporal, que han explorado autores como Robert A. Heinlein o George Benford, al choque contracultural que puede apreciarse en obras como El libro del día del juicio final de 1992 de Colin Williams, en el cual la protagonista, quien viaja hacia el pasado, se ve obligada a convivir muy a su pesar con gentes del medioevo para las que resulta tan extraña como lo sería para nosotros un alienígena. Pero, sin duda, la mejor novela sobre viajes en el tiempo es El fin de la eternidad, publicada en 1955 de Isaac Asimov, en la que una suerte de extraños viajeros, los eternos, capaces de entrar y salir a su gusto del continuo temporal, velan por el bien de la humanidad interviniendo con cuidado en su historia para minimizar su sufrimiento sin alterar su libertad, pues solo esta, a pesar del continuo y agotador esfuerzo que exige su ejercicio, es capaz de asegurar el progreso del género humano. Aunque a nivel personal le tengo muchísimo más amor y aprecio a Un ladrón en el tiempo de Robert Shickley, porque es el primer cuento de ciencia ficción que leí en toda mi vida. Y sigo teniendo una fascinación con la película Primer, dirigida por Shane Carruth, cuyo argumento es todo un acertijo en relación a las paradojas en el tiempo. Voy a aprovechar para colar La magnífica aventura de Bill y Ted, pues es una parodia muy divertida sobre este mismo tema y es la primera película que vi de Keanu Reeves. Otro tema no menos habitual es el contacto con civilizaciones alienígenas, aunque la versión más popular del tema apenas se distingue de la space opera y que generalmente compite con muchas dificultades en cuanto a simplicidad argumental contra la capacidad de entretenimiento, así que va enfocada en el cine norteamericano principalmente hasta la saciedad acerca de invasiones y situaciones que son un reflejo bastante común de la guerra de Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial, en donde el lado ganador casi siempre son los humanos, ya sea que están siendo invadidos o que tienen que ir a un lugar a invadir y rescatar, independientemente de si fracasan en el intento. Aún así hay algunas obras que juegan un poco con nuestra percepción del mundo y de lo que hacemos, como Enemigo Mío de Wolfgang Petersen, llevada al cine en 1985, que nos cuestionan acerca de qué es lo que somos capaces de hacer al encontrar a un individuo o a una
sociedad completamente diferente a nosotros. Y obviamente tengo que mencionar El Planeta Fantástico, la película francesa de 1973 dirigida por René Laloux, en donde se mezclan matices de fantasía en un mundo de ciencia ficción, pero no quiero entrar en detalles para evitar spoiler. Definitivamente es una película de animación que toda persona debería de ver. También acerca de lo que son diferentes a nosotros como entidad es el tema de las inteligencias artificiales, que gozó de muy poca atención cuando la ciencia ficción daba sus primeros y vacilantes pasos, pero que ha ido adquiriendo un creciente protagonismo en las últimas décadas, sin duda como resultado del progreso real en la tecnología asociada a las computadoras y los profundos cambios sociales que se están produciendo en su uso masivo, independientemente de la conexión que tiene con el tema de la robótica y ahora con el nuevo subtema de la ficción en la realidad virtual. Y aunque la ciencia ficción de especulación actualmente es mucho menos popular que las anteriores, su época dorada fue en el siglo XIX, también tiene algunas joyas similares al Viaje a la Luna, en donde parece que se han hecho verdaderas profecías de nuestras últimas situaciones que vivimos en nuestra cotidianeidad. De hecho, ese tipo de obras nos permite una lectura o un seguimiento cronológico de los avances científicos de cada época y de lo que se esperaba del futuro, especialmente en los años 40 y 50 del siglo XX, donde tuvo sus últimos momentos, década en que la especulación científica floreció como una relación al escaso rigor de la ciencia ficción anterior. Autores clásicos como Arthur C. Clarke o el astrofísico profesional Fred Hoyle, autor de La Nube Negra en 1957, fueron los más destacados de ese subgénero. Más adelante fue revitalizado en figuras como George Benford, autor del Cronopaisaje de 1982, Vernon Binch, Un fuego sobre el abismo de 1992, o Michael Flint, El naufragio de El río de las estrellas en 2003. Estoy haciendo mucha mención del libro porque el cine, por razones obvias, ha sido mucho menos frecuente el rigor científico y los temas que tienen que ver con especulación y las licencias imposibles para la norma habitual de poder construir todos esos detalles en un espacio de 2 horas. Por supuesto, hay excepciones que sorprenden por su extremada rareza y por el hecho de que toca tantos temas de ciencia que muchos críticos, especialistas, creadores de contenido, sean youtubers o podcasters, se han dedicado a estudiar, como es el caso de Interstellar de Christopher Nolan en 2014, y que incluso contó con el asesoramiento del físico Kip Thorne para que hubiera coherencia en sus planteamientos científicos subyacentes basados en el estado actual de nuestros conocimientos sobre astrofísica. Y bueno, no voy a adentrarme en pequeños detalles que posiblemente en algún momento van a generar verdaderos subgéneros, como puede ser la terraformación, la nanotecnología, el transhumanismo o la diversidad cultural que podría llegar a tener la raza humana después de habitar diferentes planetas con diferentes ambientes, gravedades, atmósferas o condiciones sociales, o las historias que podrían llegar a construirse en un futuro si descubrimos que las teorías acerca del multiverso son verdad. Pero más importante que las temáticas posiblemente son las situaciones. Y la ciencia ficción ha abarcado casi todas las situaciones que existen en la literatura o la ficción en general. Voy a poner algunos ejemplos y esta lista es muy improvisada, así que posiblemente volveré a visitarla en un futuro. Habrá situaciones que tienen que ver principalmente con los celos, que no han sido tan tocadas en la ciencia ficción, mientras que otras, como La imprudencia fatal, abarca un gran número de películas. Voy a seguir el orden tradicional que sugirió George Boldy. La súplica. La película que definiría esta situación sería La Purga, la película original. Pero como a la mayoría de la gente no le gustó y la considera la más deficiente de toda la serie, voy a incluir Chicas Esclavas de Más Allá del Infinito, de 1987. La Liberación. Hay una buena cantidad de libros y películas, sobre todo de aventura juvenil, que abordan esta situación. Me voy a limitar por esta vez a Los Ewoks, la serie de televisión Happy y la película de los 80s Batalla Más Allá de las Estrellas, Vengar un crimen. Casi todas las películas policíacas abarcan esta situación, pero en la ciencia ficción tenemos de ejemplo Máquina Asesina del 2018, aunque obviamente también es el leitmotiv de muchos personajes del cómic, como lo son Spider-Man y Batman. Venganza entre parientes.
No estoy seguro si pueda ser o no ser la película adecuada para enmarcar esta situación. He ahí el dilema. Pero el retorno del Jedi es lo que coincide más con este arquetipo: la persecución. Aquí sí hay una larga lista para elegir, empezando por Blade Runner o Cazador de Androides, Star Wars, la película original titulada Una Nueva Esperanza, toda la serie de películas de Terminator, Johnny Mnemonic, y la serie de televisión La Fuga de Logan. Desastre. Aquí tendríamos que abarcar prácticamente todas las distopías de la ciencia ficción, pero los mejores ejemplos son El planeta de los simios, El hombre Omega y El último hombre en la Tierra, víctimas de la crueldad. Posiblemente hay mucho en la literatura distópica visto a nivel personal, pero desde mi punto de vista, el cuento breve, adaptación a teatro y videojuego que refleja perfectamente esta situación es No tengo boca pero debo gritar, de Harlan Ellison. Rebelión. Nuevamente toda una larga lista de mundos distópicos en donde el héroe tiene que salir adelante a pesar de todas las circunstancias. Empezando por 1984, THX 1138, The Final Cut y Snowpiercer. Ustedes eligen si prefieren la película o la serie. La empresa audaz. Casi todas las películas de aventura que han sido enmarcadas en la ciencia ficción entran aquí, como Stargate, Puerta a las Estrellas o Volver al Futuro. Pero me parece que también 2001 sería un ejemplo excelente de esta situación. El rapto. Es el motor principal de Mulder en Los Expedientes Secretos X, y el inicio y el hilo conductor de toda la trama de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. El enigma. Voy a poner de ejemplo la película original de The Matrix y la serie Altered Carbon. La consecución. Aquí me ha costado un poco de trabajo encontrar un buen ejemplo, puesto que el tema de la manzana de la discordia no es único de una historia de ciencia ficción, pero tampoco es el hilo conductor de una en general. Sin embargo, la guía del viajero intergaláctico se acerca lo suficiente. Enemistad entre parientes. Hay varios ejemplos de familias tóxicas o incluso distópicas dentro de la ciencia ficción, y la mención que voy a hacer aquí está un tanto entre la fantasía y la ciencia ficción, porque nadie se ha puesto de acuerdo acerca de si la personaje es una maga en potencia o una mutante con telequinesis o algo completamente diferente, pero estoy seguro que todos van a identificar el nombre de Matilda. Rivalidad entre parientes, que es diferente a lo anterior. Aquí se habla de la envidia entre hermanos en la película Gattaca. El adulterio homicida. Este tema no ha sido explorado centralmente en la ciencia ficción. En las películas noir sin duda lo ha sido, pero podemos poner de ejemplo Especies y Splice. La locura. ¿Qué mejor que Naranja Mecánica? Posiblemente Estados Alterados y Split le pisan los talones. La negligencia fatal. Si tienen alguna mención de algún científico loco, pueden hacerlo aquí. Así que empecemos por Frankenstein y toda la serie de películas que la han acompañado, La Mosca 1 y 2, toda la serie de Jurassic World, la película y la serie de televisión Westworld, toda la serie de Terminator, toda la serie de Alien, posiblemente cada capítulo de Rick and Morty, y en cierta forma es el leitmotiv del personaje de Flash y de los eventos en el arco de Flashpoint, por mencionar solo los ejemplos más conocidos. Transgredir un tabú por amor, Solaris. Matar a un familiar no reconocido. No se trata directamente de un familiar, pero Asesinos del Futuro encaja un poco a la fuerza en esa situación. Sacrificarse por un ideal. Las películas de Star Trek. Autosacrificarse por los más allegados. El último Jedi. Sacrificarse por una pasión y dejar ir. Her. Verse obligado a sacrificar a una persona amada. Spoiler alert, así que pueden poner pausa y luego silencio por 5 segundos. Akira, Enemigo Mío. Sputnik y The Walking Dead, el videojuego. Rivalidad de un inferior a un superior. Cowboy Bebop y Los Guardianes de la Galaxia. El adulterio. Acabo de descubrir esta película casi desconocida como La Vida. Cometer crímenes por amor. Megamente. Sí, es animación y no entra exactamente en el canon, pero... Descubrir el deshonor en la familia. El Imperio contraataca. Amor frustrado por el mundo. Metrópolis. Amores entre enemigos. Underworld. Sí, antes de que me digan que esa película es de fantasía y no es de ciencia ficción, en el contexto todo se debe a un virus y a mutaciones genéticas y no a una influencia directamente sobrenatural. Ambición. Poder sin límites. Conflicto con un dios. Sardos. Toda la serie de Avengers hasta llegar a Eternals. Celos infundados. No hay muy buenos ejemplos en la ciencia ficción, pero Sueños Eléctricos, Synchronicity y Uncanny se acercan un poco. Juicio erróneo. El único ejemplo que he podido encontrar hasta el momento es Brasil, pero creo que con este magnífico ejemplo basta. Remordimiento. Riddick. Reencuentro con la persona perdida. Inteligencia artificial. Marjorie Prime y posiblemente Mr. Nobody. Pérdida de las personas amadas. Después de la Tierra.
Nuevamente esta lista es provisional, así que si cualquiera tiene sugerencias, cambios o ejemplos que complementen, por favor háganmelo saber, ya que esto solo es para ejemplificar que el género de la ciencia ficción abarca prácticamente todas las situaciones del drama humano y que por lo mismo es un reflejo de la vida y una manera de poder verla con una nueva perspectiva, más fresca, un poco distanciada de la vida cotidiana. Ese es uno de los motivos por el cual me fascina la ciencia ficción, igual que la fantasía y muchos otros géneros de aventuras. No se vaya a malinterpretar esto como que detesto la vida cotidiana. Después de todo, la vida es la que tenemos. Debemos disfrutarla y aprovecharla mientras podamos, dar lo mejor de nosotros, ser felices, vivirla al máximo según la concibe cada quien, y si es posible hacer felices a las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros vecinos, porque no sabemos en qué momento tendremos oportunidad de volverlos a ver, más aún, cuándo será la última vez. Y tocando este tema, hace poco escuché al pasar una frase que me pareció muy cierta. Si alguien puede ayudarme con la autoría, decía aproximadamente: lo único que temo de la muerte es que ya no podré ver los avances en ciencia y tecnología que llegarán en el futuro. Y en la actualidad hemos visto mucho gracias a las vacunas, los alimentos empacados al vacío, los sistemas de comunicaciones y de alertas médicas, el desarrollo de internet, la terapia de genes, las incubadoras, y tal vez un día veamos tecnología que no solo mejore la calidad de vida y dilate el periodo de la muerte, sino que incluso pueda frenarla por completo, aunque en ese caso, ¿qué cambios tendremos como sociedad y como humanidad? De momento solo nos queda soñar con ese futuro, que probablemente no veremos durante nuestra generación. Así que ante la situación actual que tenemos, hay que aprovechar el tiempo, vivir, disfrutar, ser gentiles con las demás personas, amar a nuestra familia, compartir con nuestros amigos, apoyar a nuestros vecinos, respetar a los mayores, proteger a los más pequeños, ser buenos seres humanos y aprovechar hasta el último minuto de nuestra vida. Por cuestiones de tiempo voy a dejar aquí el podcast, esperando poder lanzarme a ver una película de ciencia ficción esta noche con mi familia, pero me quedo con la pregunta acerca de un futuro, que es: cuando por fin podamos viajar entre los planetas y las estrellas, ¿quién seguirá leyendo ciencia ficción? Sin nada por agregar en este capítulo, pero esperando continuarlo con más detalle, solo quiero decirles muchas gracias por escucharme y recuerden, el Soylent Verde son personas.